en el deleite del Señor. Vamos a hablar del deleite que podemos llegar a tener en el Señor. Y el Señor lo que ponía en mi corazón era contarte un poquito cómo Dios me ha llamado a servirle, ¿no? Y cómo fue que pasó todo, ¿no? Y yo decidí, ¿no? O sea, ni bien acabé el colegio, ¿no? Inmediatamente yo sabía que yo me iba a dedicar al Señor, ¿no? 100%. Sabía que realmente Dios me estaba llamando, ¿no? Para algo especial. Entonces, yo le preguntaba, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y ustedes saben de que hay muchas personas con talentos y dones, pero yo no tenía muchos talentos ni dones ni de liderazgo, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? ¿No? Sí, ¿cómo después Dios te levanta? No, es realmente el Señor quien hace todo, ¿no? Pero yo no tenía un don sobresaliente, ¿no? Yo me acuerdo que pasaron los años, yo lo conocí al pastor Michael, y el pastor Michael tenía el don de liderazgo más evidente que podía existir, ¿no? Y otras personas se levantaban, ¿no? Tenían don de esto, don de lo otro, atraían a la gente, tenían muchos dones y yo no tenía ningún don visible, ¿no? Entonces yo le preguntaba, Señor, pero yo sé que me estás llamando, ¿y a qué me estás llamando? Y el Señor lo que me decía, ¿no? Hablaba a mi corazón y hablaba al corazón de otras personas que me conocían y que, bueno, me ministraban, y me decía, yo quiero que me ames y que estés conmigo, nada más. Amén. Y que me ames y que estés conmigo a mi lado en todo, ¿no? Entonces yo ahí no entendía, ¿no? Porque es fácil que el Señor te diga, sí, quiero que vayas a la China, quiero que vayas al Medio Oriente, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, o quiero que, no sé, tener algo más claro. Pero el Señor solo me decía, amame, y quiero que me ames solamente. Eso es un poco difícil de entender, ¿no? Entonces yo decía, imagínense en una edad donde uno decide las cosas, ¿no? Decide qué camino va a tomar, qué carrera va a estudiar, más o menos qué es lo que vas a hacer en tu vida, tú vas decidiendo, pero yo solamente sentía que Él quería que yo lo ame, ¿no? Y ahí fue donde nació, se puede decir, el ministerio en mi corazón de la casa de oración. ¿Por qué? Porque yo decía, entonces, ¿cómo te amo, Dios? ¿No? O sea, ¿cómo si te amo? Digamos, ¿no? ¿Qué hago, no? Para amarte, para demostrarte cómo amo a Dios. Entonces el Señor lo que me mostraba era que me estaba apartando a un tiempo a solas con Él, ¿no? Y un tiempo donde yo podía dedicarme para amarlo a través de la adoración y de la intimidad con Dios. Y era algo que yo había decidido completamente hacerlo, ¿no? Y hay un versículo, el Salmo 45:10, si tienes ahí tu Biblia en el celular o tienes ahí a mano, puedes abrir el Salmo 45:10. Este era el versículo que el Señor usó para llamarme, ¿no? Decía, escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. 11. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante Él, porque Él es tu Señor, ¿no? Y ahí, digamos, el Salmo habla, ¿no? De que es como una visión que el Señor es todo un rey majestuoso, hermoso, ¿no? Y que llama, ¿no? Llama a su amada y le dice, ven, olvídate de todo, ven conmigo. Y yo, dice, ahí voy a amarte también. Dice, inclínate ante mí porque yo soy tu Señor. Entonces, Él fue atrayendo mi corazón. Entonces, lo que yo hacía era obedecer, ¿no? Dejarme atraer y decirle, Señor, entonces quizás como Abraham, ¿no? Decir, salir sin saber a dónde, sin saber cómo te iba a ir, sin saber qué iba a hacer. Yo, Señor, te obedezco, ¿no? Y ahí es donde Él comienza a atraerme y a mostrarme su belleza, que Él era bello, ¿no? Entonces a veces nosotros leemos la Biblia, pero no conocemos al Dios de la Biblia. Hablamos de Dios, queremos su ayuda, pero no lo conocemos personalmente. Entonces, lo que el Señor quería era que yo lo conozca personalmente, como es,
Él. Y ese es un llamado para todos, ¿no? En el mismo Salmo 45, el versículo 2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Aquí está describiendo a Jesús, al Señor, y dice: es el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces, si eso dice la palabra, es porque tienen que ser así, ¿no? Y quizás, yo no sé qué te atrae con los ojos. Tus ojos han sido creados para contemplar cosas bellas, por eso te gustan los colores, las flores, todo empiezas a sentir una atracción por muchas cosas. Pero yo no sé qué es lo más bonito que tú has visto en tu vida, un paisaje, una persona, tus hijos quizás, ¿no? Cuando han nacido, ¿no? O cuando te has enamorado, no sé, ¿no? ¿Qué es? Dice: Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. O sea, dice que vale la pena que lo conozcamos. Y además describe que Él es valiente, Él está ceñido con su espada, que cabalga en triunfo, que es humilde, que cabalga a causa de la justicia, de la verdad, etc. Y lo empieza a describir. Pero ese es el Dios que tú tienes que conocer. Amén. Entonces, empezamos a conocer al Señor con todo el corazón. Y en ese tiempo, el Señor me enseñó lo siguiente: que la intercesión, cuando oramos, la intercesión se trata de que los intereses del amado de mi corazón se hagan en la tierra. Amén. Amén. Es más sencillo eso, ¿no? Porque a veces uno dice: no sé, estoy orando conforme a tu voluntad y te pido esto, pero en realidad la intercesión es que los intereses de Él se hagan en la tierra, ¿no? Y justo con los testimonios que hemos tenido de sanidad, con el bebé de Melanie, Liam, y con Sandra, con la prima de Vania, y al momento quizás se ha perdido una esperanza, pero de repente algo ha pasado, ¿no? Algo ha sucedido, y es que está el interés del Señor que algo suceda en la tierra. Amén. Amén. Entonces, Él realmente nos llama a eso. Ahora, el llamado ya de pastorear, ¿no? Lo que tú puedes ver visible en mí, digamos, ¿no? Un pastorado, el servicio, ¿no? Todo, escúchame bien, fue consecuencia de todo lo que sucedía en la intimidad con el Señor. Amén. Amén. O sea, no fue, digamos, que uno lo buscó y agarró su destino y agarró, sino que todo empezó con estar con Dios. Empezar a hablar con Él, empezar a conocer, empezar que Él te sane, te limpie, te prepare. Y el momento que menos te imaginas, como dice la Escritura, ya vas a estar, como dicen Cantar de los Cantares, ya vas a estar sobre los carros del noble pueblo, dicen Cantar de los Cantares, y ya habías estado parado ya en el llamado que el Señor te dijo, ¿no? Lo que Él quería que tú hagas. Pero el orden es que lo conozcas. Amén. Amén. Que te acerques a Él. Ahora, ¿qué pasaba? Si yo me apartaba de ese llamado que tenía de intimidad con el Señor, ¿saben qué pasaba? Me iba mal. Todo mal. Muy mal. Mi vida se desequilibraba, todo se desorganizaba. Yo creo que mi familia más cercana se da cuenta, ¿no? Se daba cuenta al tiro, ¿no? De que realmente cuando el Señor yo no obedecía lo que él decía, realmente no era porque Él quería o me estaba castigando, ¿no? Sino porque automáticamente todo se desequilibraba. Entonces realmente no hay que dejar en ningún momento nuestra relación con Dios. Amén. No hay que dejar que nada nos mueva de lo que ya hemos logrado, lo que hemos podido lograr, las horas que hemos podido alcanzar de oración semanales, diarias, mensuales. Si uno dice, tú tenías alguna vez la costumbre de ayunar una vez a la semana y has dejado de hacerlo, yo te digo, volvé a hacerlo, porque no sabes que eso está sosteniendo tu vida, de congregarte
congregarse, ¿no? Porque uno dice, no, por ahí no pasa nada si un domingo no voy, pero no sabes que ese es el gancho que está sosteniendo tu vida, que esa es la fuente que realmente está sosteniendo tu corazón, ¿no? Entonces, el Señor, escúchame bien, no es raro que Él llame así a las personas. Él lo hacía y lo hace. No es algo raro, no es decir, solo para las personas escogidas. No, es muy común. Te voy a mostrar en la palabra, en Primera de Crónicas 23, del 1 al 5. El Señor había apartado una de las tribus para que sea de Él. Incluso era tal la entrega que a todas las tribus les repartía tierra, ¿no? Si tierra, ¿quién no quisiera tener una casa, un terreno, ¿no? ¿Quién no quisiera tener? Y el pueblo de Israel vivía por eso, por la tierra prometida, y ahora se pelea por la tierra prometida con los palestinos, están sacando la mugre por el tema de la tierra, ¿no? Porque esa era la promesa que Dios les había dado. Entonces decía, ¿no? En la tribu de Judá les daba su tierra, ¿no? Pero a los levitas les decía, yo no te voy a dar tierra, porque les decía, yo soy tu porción, yo soy tu heredad, yo soy suficiente. Entonces estos levitas eran los que se tenían que apartar para el Señor. Primera de Crónicas 23, del 1 al 5 dice, cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel junto con los sacerdotes y los levitas. Contaron a todos los levitas de 30 años o más y el total sumó 38,000. ¿Tú puedes creer? Dios llamando 38,000 personas, dice 30 años para, sin contar los que se estaban preparando, sin contar las esposas de todos ellos, las familias, ¿no? 38,004. Entonces David dijo, de entre los levitas, 24,000 supervisarán el trabajo en el templo del Señor, ¿no? Imagínate, 24,000 personas trabajando en el templo del Señor. Era grande, pero no era tan grande, ¿no? ¿Cómo hacían, no? Entonces, vean que Dios los apartaba y quizás los liberaba de toda ocupación para que se dediquen a Él. Después dice, otros 6,000 servirán como funcionarios y jueces. Ya quizás eso era más tratar con la gente, 6,000, ¿no? Y ahora como que más divertido, ¿no? Otros 4,000 trabajarán como porteros, ya un poco más, ¿no? Quizás recibías a la gente o qué sé yo, ¿no? Y 4,000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice, ¿no? O sea, increíble. Dios empezaba a designar las funciones para sus hijos. Ahora vamos a saltarnos al capítulo 25. Vamos a leer del 6 al 8, ¿no? Y vamos a centrarnos en estos 4,000 que adoraban con instrumentos musicales. El versículo 6 dice, todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán dependían directamente del rey. Todos ellos junto con sus familias estaban capacitados para tocar música delante del Señor y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. O sea, de esos 4,000, 288 eran los más capos, si se puede decir, músicos netos, ¿no? 8. Los músicos se designaban para los turnos de servicio mediante el sorteo sagrado, sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos. Entonces, ¿qué nos dice el 8? El versículo 8, que todos tenían sus horarios. Y no importaba si eras joven, anciano, maestro, discípulo, si estabas aprendiendo a tocar el instrumento o no. Dice que todos tenían un turno. Porque la adoración ahí era 24 horas al día. Wow. No paraban de adorar a Dios. No paraban de alabar. Era 24 horas al día, ¿no? Ni bien terminaba un grupo y entraba otro grupo, ¿no? Pero ayer, imagínense, el corazón era Dios, estar con Dios, estar con Él y amarlo a Él. Y el Señor, imagínense, designó 38,000 para que lo sirvan a Él. Designó un grupo de 4,000 para que lo contemplen y estén diciendo hermoso, hermoso, hermoso.
hermoso, hermoso, santo, 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 ¿no? Y terminaban sin descansar y otro grupo entraba, santo, santo. Entonces imagínense el centro de adoración tan fuerte que había en ese tiempo. Amén. Entonces ahora, ¿por qué es tan importante? Y esto tiene que ver mucho con la prédica que una última vez que pude compartir, gracias al Señor. ¿Se acuerdan, no, que hablamos de los ídolos, de que el Señor quiere recuperar nuestro corazón y que realmente se quiten los ídolos de nuestro ser? Entonces, ahí no, tiene que ver mucho con eso, en el sentido de que nosotros dejamos, en realidad nuestro corazón es propenso a idolatrar otras cosas, a irse en pos de otras cosas, ¿no? A dejarse cautivar por todo lo que diga, lo que digo, incluso porque a veces hay personas que vuelven atrás, no están firmes en la fe, personas que no se dejan cautivar por otras cosas. Entonces no son quizás personas que realmente han tenido una decisión por el Señor, porque tendemos mucho a alejarnos de Dios, es nuestra naturaleza. Y como el Señor sabe eso, nos demanda una adoración muy fuerte en nosotros. Un centro de adoración que sea inconmovible en tu vida. Amén. Que sea algo muy fuerte dentro de ti, ¿no? Que haga que realmente Él sea tan fuerte esa adoración que Él recupere tu corazón. Amén. Que sea tan fuerte esa adoración que nada te aleje de Él, de su lado, ¿no? Que saque todo lo que pueda distraerte, todo lo que pueda cautivar. Se trata de que tú te llegues a enamorar del Señor. Amén. Amén. Y levantar un centro de adoración muy fuerte en tu vida. Escucha bien, enamorarse, escucha bien, es un estado emocional que se caracteriza por la alegría y la fuerte atracción hacia otra persona. Es un concepto sencillo, no, una vez más. Es un estado emocional que se caracteriza por la alegría y la fuerte atracción hacia otra persona. Ahora, cuando uno ya ama de verdad, ese amor ya no es tan solo un estado emocional, sino es una decisión y es un pacto, ¿no? Eso es lo que enseñamos a los matrimonios, ¿no? Dice, ¿cómo voy a durar, digamos, ¿no? en mi matrimonio? ¿Cómo voy a durar en esto? ¿Cómo voy a durar en el otro? En realidad duras, pero porque has hecho un pacto y respetas ese pacto hasta el final, ¿no? No por sentimiento, sino por pacto. Entonces, lo cierto es de que el Señor quiere que tú te enamores de Él, que esas emociones buenas que se caracterizan por la alegría, tú lo llegues a sentir por Él. Amén. Amén. Ahora uno dice, pero sí, yo sí, digamos, ¿no? Sí, digamos, ¿no? Yo voy por ese camino. Te estoy hablando de más. Amén. Te estoy hablando de un corazón apasionado al extremo por Él. Te estoy hablando de sentimientos que el Señor puede poner en tu corazón que supera este mundo, que supera todo lo que pueda haber. Dice paz que sobrepasa tu entendimiento, gozo que sobrepasa tu entendimiento, algo que va más allá que hasta ahora no has conocido. Amén. Y que quiere, te esté atrayendo, te está invitando a que lo ames, que te enamores de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, no? Si uno, digamos, cómo va midiéndose en mi vida, tanto por las cosas que yo hago, lo que decido, lo que pienso en la mañana, ¿no? Lo primero que hago en la mañana, ¿qué me gobierna, no? Pero si estuviéramos locos por el Señor, ponte a pensar, ¿qué harías? Si, no sé, si alguna vez te has enamorado, si esa persona te pedía, quiero que estés aquí a las 2 de la mañana, ¿no? Esas relaciones tóxicas, ¿no? Lamentablemente. ¿Estabas o no? Ah, estabas, ¿no? Estabas 2 en punto, ¿no? Así, por ahí hasta te escabullías en invierno, ¿no? Te escabullías de tus papás, ¿no? Inventabas un montón de cosas para hacer algo que tú querías, ¿o no? Entonces el Señor realmente quiere que nos volvamos locos por Él. Amén. Ahora, ¿qué pasa con eso? Vale la pena. Dice, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres.
vale la pena que tú te vuelvas así, que digas, Señor, por ti lo hago. Por ti yo hago, por ti yo me congrego, por ti me esfuerzo, por ti estoy haciendo todo, ¿no? Incluso lo que Michael nos decía de realmente ordenar nuestra economía. Yo realmente he recibido mucha bendición y realmente las ventanas del cielo cuando estaba siempre mi diezmo delante del Señor, mi ofrenda. Amén. Y sé que muchos saben eso, que han podido realmente probar eso, ¿no? Y significa que es el dueño de tu mente, de tu corazón, de tu adoración, el dueño de tu vida. Y que tú le permitas, realmente que tú te vuelvas una persona así loca por el Señor, ¿no? ¿Y qué pasa? Estas personas tienen la vida eterna. Amén. ¿O no? Sí. Estas personas, no, pues ya son amigos de Dios. ¿Qué van a temer en la vida? Amén. Porque conoces a Dios. Entonces, eso es lo que el Señor realmente desea, que levantemos ese altar de amor a Él. Es decir, Señor, empiezo a levantar un altar porque te amo. Amén. Empiezo a levantar un altar en mi corazón porque tú te mereces esto. Y tienes que imaginarte, ¿no? Como quizás los levitas en ese tiempo empezaban a quemar el incienso, empezaban a levantar, empezaban a adorar, empezaban a enamorarse del Señor, empezaban a conocerlo y empezaban a decirle, Señor, y a dejarse llevar por su amor, por su presencia. Y eso es lo que Él está esperando de nosotros. Amar es deleitarse en algo. Y escúchame bien, el deleite es entrar en el reposo de Dios. Digamos todos, reposo de Dios. ¿Alguna vez has debido escuchar, ¿no? Entrar en su reposo, ¿no? Descansar en el Señor, ¿no? ¿Y qué es lo que significa? Yo no sé si tú alguna vez te has puesto a pensar qué significa reposar en Dios, descansar en Dios, ¿no? Muchos quizás en los extremos, momentos extremos en su vida han dicho, no es dejarlo todas las cosas en su voluntad y que bueno, no, pero en realidad entrar en su reposo es deleitarte en Él. Amén. Dice, el séptimo día Dios descansó, Dios reposó. ¿Qué significaba? Que se deleitó, disfrutó de todo lo que había hecho, disfrutó de Adán, de Eva, disfrutó. Digo, pasemos un momento increíble y pasémosla tan bien. Amén. Amén. Hebreos 4, vamos a leer el versículo 2 en adelante, dice, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Amén. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Es que ese llamado al reposo, llamado fue para el pueblo de Israel primero. Y dice, ellos nunca quisieron entrar en mi reposo. Lo que hacían que era todo lo que no debían de hacer, lo hacían en el día de reposo. No, pero hasta lo volvieron religioso en el tiempo del Señor Jesús. Dice, no podían levantar, no podían dar 40 pasos, pero no, eso ya era religión, ya no era deleitarte en Dios, ya no era disfrutar de Dios. Era así una religión y es por eso el Señor Jesús dice, yo soy el Señor del día de reposo. Les estaba tratando de decir que ahora había que pasar al plano espiritual. Entonces, ellos realmente, dice, ellos no quisieron, dice, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. O sea, dijo, ya no, para ellos no hay. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, o sea, ya había preparado desde el séptimo día, de que para eso estábamos destinados, para descansar en Dios. Versículo 4, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje, Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Versículo 6,
Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Escucha bien. Y ese tiempo es hoy. Amén. Eso dice. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Lo cierto es de que Él quiere que entremos en ese reposo, ¿no? Y es realmente que apartes tiempo para Él, que hables con Él, que tengas, quizás si no tienes un horario en la casa de oración, lo puedas tener porque te ayuda mucho, ¿no? Si realmente tú le digas, Señor, aquí estoy, quiero conocerte más. Quiero realmente conocerte a ti. El Salmo 132... los versículos, vamos a leer primero los versículos 13 y 15. Quiero que aquí puedas ver el corazón de Dios. Amén. ¿Qué es lo que Él dice? Versículo 13. Pues el Señor ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Y en vez de Jerusalén, pon tu nombre, el tuyo. Pues el Señor ha escogido y ahí pones tu nombre, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre. Viviré aquí porque este es el lugar que he deseado. Bendeciré esta ciudad y la haré próspera. Saciaré a sus pobres con alimento. ¿No? Y acá el Señor está diciendo, yo he escogido este lugar. Quiero descansar ahí, quiero reposar ahí. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que recibir al Señor con alabanza, con adoración. O sea, en el trono está el Señor sentado en el trono y hay ángeles, hay alabanza, hay adoración. Se levanta la adoración 24 horas al día en el cielo. No, dice de que es tan impresionante el espectáculo que uno pueda ver ahí. Dice, no paran día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor. No, y incluso los querubines, dice, donde el Espíritu va, ellos se mueven porque sigue la alabanza, sigue donde va. Entonces, el Señor va a descender donde hay alabanza a Él. Amén. Amén. Él va a descender donde realmente hay personas que realmente lo adoran. Amén. Y una de esas personas fue David, porque él, miren cómo levantó a 38,000 personas que se dediquen a Dios. No, el versículo 2 del mismo Salmo 132 dice, le hizo una promesa solemne al Señor, le juró al poderoso de Israel. Este era el corazón de David, y le dijo, Señor, no iré a mi hogar, ni me permitiré descansar, no dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. O sea, vemos aquí un hombre que amaba a Dios, y dice, no voy a descansar hasta que tú desciendas con tu presencia. O sea, no voy a descansar hasta que yo realmente sea esa casa que tú te mereces. Hasta que mi iglesia sea la casa en la cual tú vas a descender con fuerza. Y él decía, yo no voy a descansar. Dice, no voy a dar adormecimiento a mis ojos o a mis párpados, no voy a dar sueño a mis ojos. Yo voy a hacer todo para que tú desciendas. Entonces, realmente es lo que el Señor nos está llamando. Que Él descienda, porque solo Él cambia las cosas. Solo Él transforma naciones, ciudades. Pero se tiene que levantar un pueblo que empiece a elevar ese incienso a Dios. Ese perfume, empiece a adorar, empiece a orar, empiece a dedicarse, a ser serio con las cosas. Amén. Ahora bien, dice la Escritura, y con esto acabamos. Dice, no mentira, me falta un hito más. Este es penúltimo. Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Supongamos que el deseo de tu corazón es que Él solucione algún problema, alguna dificultad en tu vida, ¿no?
Entonces lo que Él te dice, te invita a que tú entres en ese reposo, que entres en ese deleite y Él va a solucionar las cosas. No dejes que los problemas te alejen del reposo de Dios. Uno dice, no, es que hasta que resuelva esto recién me voy a consagrar, recién me voy a acercar, recién me voy a... ¿no? Pero en realidad es al revés. Tienes que estar cerca del Señor para que tú le dejes pelear por ti, para que tú le dejes que Él haga en tu vida, que Él opere en tu vida, que Él haga, que Él realmente mueva las cosas. Pero tenemos que deleitarnos en el Señor. Amén. Amén. Ahora, lo cierto es que, como les decía, los beneficios de aquellos que lo aman es de que Él siempre va a estar a tu lado y que vida eterna, ¿no? O sea, ¿qué más? Y en esta tierra todo lo que Él promete. Ahora, amar al Señor, escucha bien, es ministrar su corazón. Eso es cuando alguna vez has escuchado esas palabras, ministrar el corazón de Dios. ¿Qué está haciendo? Ministrando el corazón del Señor, ¿no? ¿Qué pasa en la alabanza? Y esto está cambiando mucho, porque antiguamente, ¿no?, en los grupos de alabanza decían, sí, tenemos que ministrar a las personas, impartir sanidad a través de la... Y sí se hace eso, ¿no? Se desata un poder muy fuerte cuando adoramos juntos, cuando alabamos. Pero lo que tenemos que saber es que estamos ministrando su corazón. Amén. Que cada canción que tú cantas está ministrando su corazón. Se está uniendo tu voz en el cielo y le estás hablando a Él. Entonces, no tenemos que dejar que el tiempo de la alabanza y la adoración caiga. Tiene que ser lo más fuerte. Amén. Y es por eso que siempre les pedimos, lleguen temprano para adorar a Dios. Porque tiene que ser fuerte. Vean cómo en el Antiguo Testamento era muy fuerte la adoración. No te dejaba ni un momento, porque el enemigo está ahí siempre, ¿no? Entonces hay que empezar a decirle, Señor, yo quiero ser un adorador. Yo quiero realmente volverme adorador. Quiero realmente que no caiga eso, ¿no? Y uno dice, es que eso es para las personas a las que se les ha designado. ¡Mentira! Amén. Eran 4,000 y quizás 288 eran, creo, los que más capos. Pero 4,000 eran los que adoraban. Entonces, eso quiere decir que es tu responsabilidad. Amén. Levantar adoración pública. Quizás en tu casa, perfecto, lo puedes hacer, hazlo, pero es una responsabilidad la adoración pública. Amén. Es una responsabilidad nuestra. Tenemos que estar ahí para adorar a Dios, porque ahí es donde el Espíritu empieza a hablar, empieza a fluir. Porque si no, ¿cómo queremos que las cosas cambien? ¿Cómo queremos que las cosas sucedan? ¿Cómo queremos que pase esto, que pase el otro? Hay que levantar un altar de adoración fuerte, muy fuerte, que nadie, que sea inconmovible, ¿no? Y uno dice, ¿no? Yo me acuerdo que había una época que les animaba a todos y les decía, eres importante, eres necesario, no es lo mismo sin ti la congregación, y va a ser eso siempre, así es verdad. Pero ahora hay que decirle, Señor, realmente en serio, ¿no? En serio, mi presencia es importante, porque yo soy adorador. Nadie puede ocupar mi lugar de adoración. Nadie puede cantar con mi timbre de voz, porque es único. Amén. Amén. Nadie puede hacer o decirle que otros hagan, o decirle en mi familia, ya tú adora por mí. No hay eso. O que ore la congregación por mí. No. Hay una responsabilidad de adoración. Amén. Y eso en serio, pero en serio, no así dices, no, que se pase, ¿no? En serio, realmente hay que ser adoradores. En serio. Y hacerlo con todo el corazón, ¿no? Ministrar su corazón. Porque lo cierto es que nuestro Dios es un Dios celoso de las prioridades que tenemos. ¿Y por qué? No dice, ¿por qué? Porque es absurdo la idolatría. Tratas de comparar algo con Dios. Es como que en nuestros ojos ciegos pensamos que sí, digamos, ¿no? Pero delante de Dios, ponte a pensar lo que pueda ver Dios, que es la única opinión que vale en el mundo. No vale otra opinión, te lo garantizo. Cuando estés en el cielo, no va a valer ni la opinión
de lo buena persona que decían los amigos de la oficina que eras, ni de cómo te has rajado por esto. No hay, va a haber otra voz más lo que dice Dios de ti. Amén. No va a valer nada más, ni lo que diga el mago es mi pastor, él conoce nada. Entonces, Dios, cuando hay un ídolo, lo derriba, lo saca. Es decir, nadie puede estar, no por una actitud que nosotros en nuestra mente carnal pensamos de que Él quiere la adoración. No, Él no necesita nuestra adoración, sabemos eso. Tiene una adoración mejor en la que podamos dar nosotros. Somos nosotros los que necesitamos, y realmente es una burla que haya ídolos. Entonces el Señor es celoso, ¿no? Y esto implica realmente igual vivir en obediencia, en servicio, aplicar la palabra, como dice en Deuteronomio 6:4, dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Amén. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, ¿no? Y yo no sé cuántos hacen eso en sus casas. Y lo más, digamos, lo que menos se enseña a los niños es adorarnos. Dicen, es que no le quiero obligar. Y así, no es lo que dice en Deuteronomio 6. Dice que le enseñes. Y él va a adorar. Va a decir, va a llegar un momento que va a decir, el Dios de mis padres es mi Dios. Pero hay que enseñar a las generaciones. Y eso solo se aprende en casa, ¿no? Digamos, decir, me acuerdo que había unos papás que le decían, ya, anda a adorar con la Angie. Entonces iban con las banderitas, 1, 2, 3, 4, y ya adorado, decían, y se iban con los niños, ¿no? Pero ahí, digamos, decir, no, se trata de que tú le hables a Dios, que le cantes a Dios. Eso tiene que pasar. Amén. Tiene que pasar, tiene que levantarse un altar de adoración fuerte, muy fuerte, no sé, que realmente sea tan fuerte que el enemigo no nos puede librar, porque pasa así en el plano espiritual. No hay ese altar de adoración y el enemigo ataca. Y ataca fuerte, con miles de cosas, porque uno no está pues centrado, tu mente no está concentrada, tu mente no está ahí firme, tu mente no está adorando, tu mente está distraída, tu mente está en otra cosa. Entonces, lo que tenemos realmente que hacer es decirle, Señor, que se levante ese altar de adoración fuerte, no solo individualmente, como cuerpo. No sirve de nada hacerlo tan solo. Amén. No sirve. Los querubines que están delante del arca eran 2, no era uno, eran 2. Y tenían las alas unidas unas con otras, estaban en acuerdo. Las alas se posaban de uno de esta manera, y el otro estaba al frente, delante de él, y estaba así. Entonces era como que se abrazaban, y su vista en el arca del pacto, y así adoraban, como que agarrados de la mano, ¿no? De las alas, bueno, en este caso, ¿no? Tocándose, porque es necesario que se levante en la congregación. Es una adoración pero extrema, fuerte. Amén. Porque si no, no va a pasar nada. Pero eso tiene que empezar a ser notorio. Realmente que gobierne eso cada domingo en mi vida. Que gobierne, es decir, que yo realmente diga, no, me voy a esforzar, me voy a organizar de tal manera que voy a estar a las 11 en punto para empezar a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede tomar mi lugar. Porque Dios se va a derramar, pero necesitamos que lo hagamos todos. Amén. Y no es solo para un grupito, para las personas que tienen el don, no, es un llamado de Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor amado.